Hola Patricia, buenas noches. ¿Cómo vas? Buenas noches, profe. ¿Será que damos unos 2 minuticos mientras llega más gente? Ok. Gracias.
Patricia, ¿me puedes confirmar si ves la presentación? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Bueno, entonces, básicamente hoy, y tal y como les había dicho en la sesión pasada, que mi propósito es buscar con esta primer sesión eh, tener un contexto claro de la situación fiscal del país. ¿Listo? Así las cosas. Entonces, digamos que hay que arrancar o hay que destacar que como colombianos, digamos que, no sé si eso puede sonar feo, pero como colombianos nosotros cargamos un piano encima. Es decir, nuestra nacionalidad se nos, digamos que se nos convierte en un problema en muchas ocasiones de la vida. ¿Por qué? Porque si tú comparas, por ejemplo, una persona eh, de nacionalidad alemana frente a un colombiano, el alemán puede transitar tranquilamente por toda la comunidad económica europea, mientras que nosotros no lo podemos hacer. Si bien es cierto, pues digamos que se han levantado restricciones, hay más libertad, digamos que tenemos 3 meses para podernos mover por toda Europa y todo esto, no podemos trabajar, ¿sí? Eh, y digamos que el sostenimiento solamente allá, pues resulta ser muy costoso y más que es en euros. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Por el otro, digamos que la misma economía alemana es totalmente diferente a la colombiana. Y estamos hablando que esa economía alemana es la tercera economía del mundo. ¿Sí? Es mucho más tecnificada, es mucho más sólida que nuestra economía. Y esto indica que no es lo mismo decir que cuando hablamos de economía podemos meter en una misma bolsa el resto de las economías con la economía colombiana. Nuestra economía es una economía mucho más reducida, es una economía mucho más limitada, una economía con más retos y más problemas por superar. Y por esta razón, pues vamos a dar, tal y como he llamado esta presentación, vamos a dar una mirada a la economía colombiana. En ese orden de ideas, entonces, digamos que la presentación está estructurada de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de unos datos poblacionales, que esto resulta ser bien relevante. Vamos a mirar el presupuesto general de la nación y vamos a mirar el punto de quiebre, que lo llamé así como para mirar datos sensibles que nos van a dar una visión mucho más amplia de lo que queremos abordar. Entonces, básicamente, eh, para que tengamos una idea de lo que es esta eh, visión demográfica de nuestra población, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Voy a entrar a este vínculo, te lo voy a compartir ahí al chat para que en la medida de lo posible pues tú también puedas ingresar. Entonces, básicamente, ¿qué quiero ver acá? Esta es una página que se encarga de mostrar datos de muchos países, entre ellos Colombia. Y así las cosas, entonces, digamos que aquí tenemos lo que es la pirámide de población, ¿ok? Este es un dato bien importante porque nos muestra cómo está nuestra población, ¿sí? Y cómo ha venido evolucionando o, en este caso, involucionando, porque esa es la palabra, hemos echado para atrás en temas de crecimiento poblacional. Y eso es bastante malo, ¿ok? Entonces, básicamente aquí en esta presentación o esta gráfica, lo que nos hace es que nos muestra desde 1960 cómo ha venido, cuál ha sido el comportamiento de la población en nuestro país. Y ese es un dato fundamental. ¿Por qué? Porque de esa población depende las pensiones, de esa población depende el nivel de desarrollo de un país, de esa población depende si necesitamos empezar a recibir inmigrantes o no. Entonces, miren que para el año 1963, esta era la pirámide poblacional de Colombia, lo que se conoce realmente como una pirámide, ¿ok? Es decir, la, los niños entre 0 y 4 años son la base de esa pirámide.
En niñas estaban naciendo alrededor del 9.28% de la población. Digamos que eso equivale a 1.600.000 niñas que estaban naciendo en 1963 y de niños estaban naciendo 1.650.000. Entonces, esa era la base de la pirámide. Luego venía el segmento de los niños de 5 a 9 años, que pues ahí ya se reduce, pasa de 9,59 niños a 7,89, es decir, pasa a un total de 1.358.000 niños, y de niñas se disminuye también, pasa de 9,28 a 7,69. Y así sigue disminuyendo la pirámide poblacional en la medida en la cual van aumentando los rangos de edad. ¿Okay? Entonces, de 10 a 14 años son niños que representan el 6,47% de la población en niños, en niñas 6,34%, a adolescentes de 15 a 19 años representan el 5,14% y así sucesivamente. Y miren que la punta de la pirámide, digamos que es un nivel de población muchísimo más reducida. Si miramos a nivel de mujeres que se están pensionando a los 56 años, mujeres entre 55 y 59 años apenas representan el 1,13% de la población en esa época, en 1963. El 1,13%, ¿ok? De hombres, básicamente que nos pensionamos a los 62 años, representa el 0,77%. Es decir, a nivel de mujeres, la mujer tiene una mayor probabilidad de, digamos que es más longeva que el hombre, ¿ok? Y así sigue la pirámide. Entre 65 y 69 años mujeres hay 0,70 y de hombres hay 0,53. En el rango de edad de 70 a 74, hombres son el 0,38 y mujeres el 0,50. De 75 a 79, mujeres son 0,32 y hombres 0,23. Y mayores a 80 años, hombres apenas son el 0,16 y mujeres el 0,22. Esta es la foto a 1963. Démosle play. Mire cómo está en 1971. Mire que la base poblacional llegaba hasta el 10% en ambos segmentos. Ya se reduce. Se reduce. Niños de 0 a 4 años apenas son el 8,30%. Es decir, ya casi que en 10 años perdimos casi que un 1% de la población infantil en niños y en mujeres apenas son el 8%. Entonces, se va reduciendo la población. Cuando digo perdimos, hola Fabián, buenas noches, perdón, no había visto tu mensaje. Cuando digo que perdimos, es porque dejaron de nacer niños, no es que hayan fallecido por efectos de violencia, etcétera, no, es simplemente que eh, las parejas han dejado de tener tantos hijos. No sé si ustedes recuerdan, yo vengo de una familia paisa, ya tenían hijos, pues era el deporte nacional, pues digamos que eran familias muy numerosas. Ya hoy en día el promedio de familias se habla ya de familia unipersonal, ¿sí? En algunos casos es apenas la pareja o por mucho tienen un hijo, máximo dos hijos, ¿ok? Entonces, mire cómo se empieza a achatar la base poblacional y se empieza a incrementar los otros segmentos de edad, entre los niños de 5 a 9 años, de 10 a 14 y de 15 a 19. Ya pasan a ser de 7,90 los niños entre 5 y 9 y las niñas 7,66. Y de 10 a 14 años son hombres el 7% y niñas el 6,7%. Y así sucesivamente. Y la punta de la pirámide comienza a engrosarse cada vez más. ¿Por qué? Porque el nivel de vida va evolucionando, el nivel de vida va creciendo, ¿sí? Y cuando hay mayor nivel de vida, pues digamos que las personas empiezan a alimentarse mejor, eh, digamos que tienen acceso a mejor calidad de servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso ayuda a que las personas sean más longevas. Esto a 1971. ¿Qué pasa en el 80? Entonces, mire que la población ya hemos perdido de casi el 10% que teníamos de nacimiento de niños en el 63, ahora solo nace el 6,8% de la población, corresponden al rango de edad de 0 a 4 años, y de niñas el 6,58, ¿ok? Mire que nacen más niños,
pero los que sobreviven más son las mujeres. Y mire cómo se empieza a agrupar en estos tres rangos de edad la población. ¿Ok? Entonces, ese exceso de población que teníamos en 1963 ya está entre estos tres rangos de edad, tanto en hombres como en mujeres, y ahí se empieza a ensanchar la pirámide. Es decir, ya se empieza a perder. Esto ya de pirámide no tiene mucho, ¿sí? Porque básicamente en este ítem se está centrando la base poblacional y sigue aumentando las personas con mayor rango de edad. En hombres de 55 a 59 años son el 1% y de mujeres el 1,14%. De 60 a 64 hombres son el 0,82 y mujeres son el 0,90. De 65 a 69 hombres 0,6, mujeres 0,7 y así sucesivamente. ¿Listo? Llegando hasta mayores de 80 años, hombres el 0,15 y mujeres 0,28. ¿Qué pasa en la década del 90? Aquí ya, mire que se comienza a, digamos que la diferencia entre la base poblacional y el siguiente rango de edad, que resulta ser significativo, es 25 a 29 años, de aquí para abajo, mire que casi que las franjas se tratan de equipararse, ¿ok? Entonces apenas de niños están naciendo el 6,39% y de niñas el 6,17%, y así sigue la pirámide poblacional. Pues ya vamos en un rango de 25 a 29 años en donde la población está muy similar. La diferencia es de un 2% entre casi 3 décadas después. Mire, 4,6 a 6,4. 2% de diferencia entre el rango de 25 a 29 años y de 0 a 4 años. Que este rango de edad, si recuerdan, en 1963 era muchísimo más amplio, pero ya la población se empieza a acumular en este tipo de rangos de edades. Y obviamente sigue creciendo con más ahínco las personas que van, digamos que están dentro de los rangos de edad mucho más altos, 55 a 59 años, pues ya hombres son 1,17, mujeres 1,26. De 60 a 64 años, hombres 0,94 y mujeres 1,26, ¿ok? Y así sucesivamente hasta llegar a los 80 años, ya hombres son el 0,22 y mujeres son el 0,36%. Eso habla bien del envejecimiento en Colombia, ¿sí? Pero es que la población adulta mayor, pues ya no aporta salud, ya no aporta a pensión. Es más, es el gobierno el que les empieza a pagar a ellos, los que lograron pensionarse, ¿sí? Los que no lograron pensionarse, pues están en situación de calle, ¿sí? Están pasándola mal. Entonces, son población que se le está convirtiendo de una u otra manera, y perdónenme por la palabra que voy a utilizar, pero se le convierte en un problema al país. ¿Por qué? Porque son personas que ya generan mucho gasto a nivel de salud y mucho gasto a nivel de ayudas sociales para sostenerlos a ellos. ¿Ok? En la década del 2000, ya mire que la pirámide, ya la base es menor. Mire, en niños es de 5,6% de 0 a 4 años y de 5 a 9 años es de 5,64. Mire, 0,4, o sea, 4 puntos porcentuales de diferencia y es mayor la del rango de edad de 5 a 9 años. Y lo mismo pasa en niñas. 5,39 de 0 a 4 y de 5 a 9, 5,45. Entonces, y aquí ya empieza a unirse esos rangos de edad cada vez más y la población sigue envejeciendo cada vez más numerosa. Para el 2010, entonces mire, ya pirámide no existe, ya se perdió completamente la pirámide, ya son menos, apenas están naciendo el 4,32% de niños, cuando inicialmente teníamos casi que el 10%, y de niñas, que también teníamos casi el 10%, ahora apenas tenemos el 4,14%. ¿Ok? O sea, se redujo a la mitad el nivel de natalidad en el país en esta década, 2010. Y así ya empieza, y la población se empieza a concentrar en estos rangos de edades, entre 35 y 40 años y
5 y 9, bueno, entre 30 y 34 años y 10 a 14 años. Ese es el rango de edad en donde se está ubicando el máximo de población, ¿ok? Tanto de hombres como de mujeres. Y obviamente ya hombres de 60 a 64 años, 1,53% y mujeres 1,70%. De 65 a 69 años, 1% hombres, 1,25 mujeres. De 70 a 74 años, 0,75 hombres, 0,90 mujeres. Ya aquí de 75 a 79, 0,50 hombres, 0... Ay, ¿qué pasó? Salió. Ok, aquí. Entonces, mujeres 1,30 y así sucesivamente. 0,68 de 75 a 79 en hombres, 0,89 mujeres de 75 a 79 y mayores de 80 hombres son el 0,57 y mujeres el 0,90. Mire que ya se empieza a equiparar a nivel de mujeres y hombres los dos rangos de edad más altos, de 75 y mayores de 80 años. ¿Ok? Entonces, pues esto vuelvo y les digo, ya se nos comienza a convertir en un problema para el país como tal. Bueno, perdón, esto ya es 2021. Pues la diferencia, pues mire el comportamiento, apenas para, digamos que ellos tienen datos hasta el 2021. Y esta es la gráfica completa año tras año, como se va alterando la pirámide poblacional. Básicamente en el 2000 es cuando se reduce a la mitad los nacimientos y llega hasta el año 2021, ¿ok? Y este es el comportamiento de la pirámide poblacional. Menos niños naciendo, ¿sí? La población acumulada en rangos entre 35 y de 10 a 14 años, es decir, de 14 a 35 años está el grueso de la población, pero cada vez son más las personas que llegan a edades muy adultas y esto pues obviamente se convierte en un gasto muy oneroso para el gobierno colombiano. Entonces, esto digamos que es una mirada que hay que hacerle al país y hay que empezar a mirar, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Porque cada vez más, si ustedes miran, eh, digamos que ya estamos ubicados en este tipo de rango de edades, en donde está el grueso de la población, es decir, Colombia está envejeciendo. Gústenos o no, Colombia ya está en ese proceso de envejecimiento tal cual como lo está llevando hoy en día España, tal cual como lo está llevando hoy en día Francia, y que ya estamos viendo los problemas que eso les está generando a esos países, ¿no? Bien, básicamente, digamos que esto pues trae grandes inconvenientes y yo creo que Colombia cometió un error muy grande cuando empezó la inmigración de venezolanos al país. ¿Por qué digo que cometió un error? Porque a pesar de que le habían dado todos los recursos al país para que Colombia pudiera sostener esa inmigración o esa migración del país hermano, eh, que hizo el gobierno colombiano, se robó toda esa plata. Entonces, a nosotros como ciudadanos, pues nos tocó asumir de nuestro bolsillo también el tema de salud para este tipo de población, que en su gran mayoría era más o menos un 70-75% personas menores de 18 años, es decir, entre niños y adolescentes. Esa población fue la que realmente se debió haber atendido en el país, atendido con buenos programas de salud, buenos programas de educación, ¿sí? Que los tuvieran estudiando y de esta manera poder crear plazas de trabajo para este tipo de población. ¿Por qué? Porque ellos pueden empezar a cotizar tanto en salud como en pensión teniendo un trabajo formal, ¿ok? Esto obviamente pues implica grandes retos para el país. No es que yo diga, sí, solamente necesitamos que se llene esto de gente para que empiece a crecer el país. No, porque esto también va a necesitar infraestructura, va a necesitar innovación, industria, etcétera, etcétera. Entonces no es así tan olímpicamente, pero sí digamos que se debió haber aprovechado mejor esa oportunidad que se tuvo al recibir a toda esa población. Estamos hablando de un 70% de más o menos una población que las cifras oficiales hablan de 3,5 millones, yo le calculo 5, ¿sí?
Es decir, el 70% de 5 millones son 3 millones y medio de personas que están en rango de edad de 18 hacia abajo. ¿Ok? Personas que se pudo haber recibido y haber adoptado en el país como tal para no tener este problema. Hubiéramos podido ensanchar estos rangos de edad que hoy nos están haciendo tanta falta. ¿Ok? Entonces, pues digamos que esa es la verdadera problemática que tenemos a nivel del país con ese tema de la inversión de la pirámide poblacional. Sucede que, y me devuelvo para la presentación, sucede que eh, el último censo que se hizo en Colombia, que fue por allá en el año 2018, ese censo arroja la siguiente información. Entonces aquí nos muestra que en todo lo que es el color verde claro, verde más marcado, es el censo de hombres al año 2018, es decir, entre edades de 0 a 4 años, éramos más o menos el 3,5% y de niñas el 3,4%, y así seguía la población creciendo. Esto, todo lo que está en este rango, como en el color más fuerte, es básicamente el censo del año 2018. El censo del 2005 venía a ser este, en donde los niños en el 2005 eran más o menos el 5% y las niñas también el 5%, y en el censo del 85 eran más o menos el 6% de niñas y más o menos un 6,2% de niños. Entonces, digamos que aquí desde el año 80 ya empezaba, mire que era más grande el rango de edad de 5 a 9 que el de 0 a 4 años. Ya empezamos a evidenciar los problemas que vamos a tener hoy en día frente al tema poblacional. Entonces, digamos que hoy en día el promedio de edad en Colombia es de 30 años. Hoy en día, 2023, el promedio de edad, bueno, de 30 a 32 años. Pero en 1985 el promedio de edad eran 20 años. Entonces, mire cómo nos estamos envejeciendo, ¿sí? Eso es una tendencia hacia el envejecimiento, hacia, como lo están viviendo hoy países como Italia, Francia y España. Esa transición demográfica, digamos que es uno de esas metas, de esos entregables, de lo que, como se dice en proyectos, de esos hitos centrales de la historia económica mundial en los últimos 250 años. Y ese proceso mediante el cual, digamos que esas sociedades pasan de altas a bajas tasas de mortalidad y luego disminuye también su tasa de natalidad, que es el problema que estamos teniendo desde aproximadamente desde la década de los 60. Eso impone nuevos retos relacionados con el envejecimiento de la población. ¿Por qué? Porque gracias a los desarrollos tecnológicos hay más medicinas, ¿sí? Ustedes vieron que ya pues la vacuna para el COVID salió muy rápido, utilizaron nueva tecnología y eso hizo que se pudiera salvar muchas más vidas, aunque pues hay temas conspiranoicos por ahí en la red que dicen que no era, bueno, en fin. Pero digamos que en temas de innovación y en temas de crecimiento y desarrollo tecnológico, la humanidad ha crecido infinitamente. Se, digamos que existen datos que dicen que hasta el año 2000, es decir, del año 2000 al 2010, la humanidad tuvo la misma cantidad de desarrollo tecnológico y de invenciones que se tuvo desde 1999 hacia comienzos de la humanidad. O sea, toda la historia de la humanidad únicamente nos tomó 10 años en igualarla en desarrollo. ¿Ok? ¿Gracias a qué? A la tecnología, gracias a Internet, gracias a la globalización, gracias a todas esas cosas que hoy en día para nosotros son normales y que creemos que eso no, que nacimos con eso. Y no, realmente la humanidad se ha venido estrellando, ha venido cometiendo errores, ha venido haciendo cosas que en realidad, pues digamos que le han permitido crecer y lograr tener unos niveles de vida mucho más altos. Imagínense, antes de la década de antes de el siglo XIX, bueno, no el siglo XIX, imagínense que a finales de 1800, entrando ya a 1900, pues no existían inodoros, ¿sí? O sea, algo tan elemental.
no existían inodoros, es decir, no existía alcantarillado, no existía tratamiento de aguas negras, no existía nada de eso. Entonces, ¿qué pasaba? En Inglaterra, las personas hacían sus necesidades y las botaban por la ventana. ¿Sí? Así como, cuidado abajo, ya tiraban eso. Claro, ¿eso qué hacía? Generaba unas enfermedades impresionantes, eran unos niveles de infección grandísimos, ¿sí? Se generaban virus, bacterias, y eso enfermaba a la población y la mataba. El solo hecho de haber creado, de haberse inventado los inodoros, evitó miles de muertes. El solo hecho de aprender a hervir el agua salvó infinitas vidas humanas. ¿Ok? Entonces, mire que cosas que son tan elementales hoy en día, la humanidad tuvo que pagarlo con muchas vidas hacia atrás hasta lograr tener ese nivel de desarrollo y poder inventar o crear ese tipo de herramientas que hoy en día para nosotros son normales y son básicas en todo hogar. Entonces, digamos que en Colombia, y volviendo a esta base piramidal, en Colombia la base de la pirámide poblacional es cada vez más reducida, ¿sí? El 58, bueno, casi el 59% de la población tenía menos de 25 años en 1984. El 59% de la población, ¿sí? Y esa cifra se redujo a 49,2 en el año 2018, ¿sí? Es decir, la tasa de nacimientos, esa tasa de fecundidad pasó de 6,3 hijos por mujer que nacían más o menos en 1965 a 1,8 hijos en el año 2017. Cosa que no está pasando en África. En África el promedio de nacimientos por mujer es de 5 hijos. Hoy en día, ¿ok? Por eso China y Rusia están mirando a África, porque es el continente que primero les va a suplir de materias primas, las nuevas materias primas que se necesitan para el nuevo mundo que se viene. Pero también es el continente en donde la población sigue y sigue y sigue creciendo. ¿Ok? Entonces, eso pues digamos que se hace atractivo para esos países para poder seguir creciendo económicamente. Y así como en América Latina y en el mundo, pues en Colombia también se sienten esas consecuencias económicas, pero no solamente consecuencias económicas, sino también sociales de un proceso avanzado de transición demográfica. Y esto ocurre básicamente en aspectos como todo el tema de las pensiones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la población y con la educación. Eh, Otros datos que nos arroja el último censo básicamente están orientados a lo siguiente. Eh, digamos que esto es en tema de demografía y de educación. Hoy el promedio de estatura de un hombre es de 1,70 metros y el de la mujer es de 1,60. ¿Sí? Hace 50 años ambos géneros medían 7 centímetros menos, es decir, hombres 1,63, mujeres 1,53. ¿Sí? ¿Esto qué indica? Esto representa realmente un indicador de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque ahora usted me dirá, no, pero entonces, entre más altos, entonces eso significa que tenemos un mejor nivel económico de desarrollo. Sí, eso puede identificar que un país va por la senda, por la senda correcta. ¿Por qué? Porque eso indica que mejoró el tema de nutrición, mejoró la higiene. Acuérdense lo que pasaba en Europa antes por allá de 1900 hacia abajo, y mejoró también en temas de salud, ¿ok? La mayoría de personas, sucede que hoy viven en casas, ¿sí? Aunque la proporción de apartamentos en el total de viviendas pasó de 4,9%, es decir, del 5% de personas que vivían en apartamentos, eso en el año de 1973, en el año 2018 del 5% saltó al 33%, o sea, un crecimiento del 23% al año 2018. ¿Y eso qué pasa? ¿Eso qué nos muestra? Que la población se ha vuelto más urbana, que las ciudades grandes se han densificado muchísimo más. ¿Ok? Y esto pues obviamente lleva
a que los gobiernos distritales, los gobiernos municipales, pues empiecen a crear nuevas políticas. ¿Para qué? Para recibir a toda esa gente que se está viniendo del campo a la ciudad. ¿Ok? Que si eso es bueno o es malo, yo diría que es más malo que bueno, pero digamos que es que el campo hoy en día no es rentable, y además con los índices de violencia que se están volviendo a disparar, pues no es nada llamativo que un padre de familia campesino tenga a sus hijos y a su esposa en un terreno en donde el nivel de riesgo es muy alto. Entonces prefieren migrar a la ciudad. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿esto qué ha hecho? Pues que las ciudades se densifiquen mucho más, pero también ha hecho que cada vez se construyan más y más edificios, cada vez más edificios más altos, ¿sí? En Colombia, en Bogotá específicamente, el POD, digamos que en 1990 permitía apenas la creación de edificios máximo de 6 7 pisos, ¿sí? Si usted veía un edificio más alto, eso era un palancazo que tenía el constructor por allá en la curaduría y en la misma alcaldía, pero ya a partir de esa década empezaron a darse cuenta que entre más apartamentos haya, más recaudo de impuesto predial va a recaudar la ciudad o va a recaudar el departamento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, pues digamos que se empieza en la misma área, en el mismo espacio físico, hacia arriba van a recibir mucho más monto por pago de impuesto predial que si estuviera solamente una casa de 2 plantas con una familia viviendo dentro de esa casa. ¿Ok? Entonces, eso se ha hecho mucho más eficiente. Hoy en día usted puede encontrar que en los barrios más residenciales, en donde hay más casas, las están comprando, las derriban, construyen grandes edificaciones, grandes torres de apartamentos, y eso le es mucho más rentable para el constructor y para el mismo gobierno local o municipal. ¿Ok? También, como les decía, pues una mujer hoy tiene en promedio 2 hijos. En 1973 tenía 3,3 y en 1960 tenía casi que 6 hijos. ¿Ok? Entonces, miren que se ha venido reduciendo drásticamente el nivel de fecundidad en nuestro país. Y otro dato importante que arrojó el censo es que nuestros abuelos tenían en promedio 5,3 años de educación, es decir, llegaban a la primaria. De los abuelos, entonces miramos los padres, nuestros padres tenían más o menos hasta 9º grado de educación, y los hijos, es decir, los nietos, tienen ya el bachillerato completo. Es decir, en promedio, lo mínimo que están teniendo los niños, los jóvenes hoy a nivel de educación, es su bachillerato completo. Y esto es bueno, ¿sí? Hemos mejorado, pero si nos comparamos con digamos que con el este asiático, pues estamos aún muy por debajo, ¿sí? Por lo menos se ha logrado duplicar lo que es la escolaridad en 2 generaciones. Tenga en cuenta que una generación es de 40 años. En 2 generaciones estamos hablando de 80 años. En 80 años hemos logrado duplicar el grado de escolaridad. ¿Ok? Bueno, otros datos que también arroja el último censo es el tema de ingreso y de acceso a servicios públicos. Digamos que una persona que trabaja en Colombia gana en promedio mm, más o menos 1.070.000. Esto es datos de 2018. Entonces ganaba en esa época promedio 1.070.000. Trayéndolo eso a valores de hoy, es más o menos 1.400.000 pesos. ¿Ok? Entonces, digamos que una persona en promedio que labora, independientemente si labora en el ámbito formal o informal, esa persona que hoy en día tiene un trabajo, devenga aproximadamente 1.070.000 pesos en el año 2018. Entonces, trayéndolo a valor presente, más o menos póngale 1.400.000. Ese es el promedio de ingresos de una persona que labora en Colombia. Pero sucede que la mayoría de personas que trabajan en Colombia lo hacen en el sector informal. Más o menos se tiene el cálculo que que oscila entre el 58 y el 59% de la población que está trabajando lo está haciendo en el sector informal. Y eso es malo. ¿Por qué es malo? Porque ese sector informal es un sector desprotegido. Es un sector que no tiene acceso a la seguridad social. No van a tener acceso a una pensión esas personas. ¿Ok? En el sector informal,
existe lo que se conoce como la famosa desprotección social. Eso es lo que tiene ese sector informal. Pero entonces cuando usted se pone a mirar más en detenimiento esa cifra, usted dice, es que es muy difícil, ¿sí? Si una persona que trabaja de manera independiente eh, y digamos que no cotiza en pensión, que no cotiza en salud ni nada de esto, si esa persona decidiera empezar a cotizar, le toca directamente de ese 1.070.000 que está ganando, desprenderse del 16% para cubrir todo el tema pensión, salud, y esto pues no hay bolsillo que aguante. De ahí, de ese 1.070.000, desprenderse uno solamente del 16% para invertirlo en ese tipo eh, de erogaciones, pues no resulta tan atractivo para una persona en el sector informal. ¿Y qué hace? Pues decide más bien no cotizar a eso. ¿Por qué? Porque no le alcanza la plata, porque considera que con ese dinero puede hacer más y que más bien desecha la opción de poderse pensionar cuando llega a la vejez. ¿Ok? Eso es bastante malo. Otro dato importante es que de ese grupo de personas que trabajan, eh, en el año 2019, antes de la pandemia, éramos 22 millones. Solo 3 millones de personas, según la DIAN, presentaron declaración de renta. Y ustedes y yo sabemos que el hecho de presentar la declaración de renta no significa que tenga que pagar un impuesto a cargo. Simplemente tiene que presentar. Y esto se convierte en un verdadero problema para la nación. ¿Por qué? Porque como no se está recaudando lo que se debería recaudar vía personas naturales, estamos recargando cada vez más al sector empresarial. Y el sector empresarial no es bobo, el sector empresarial está tanteando cada vez más el terreno nacional y dice, aquí me están subiendo la tarifa de impuesto de renta, cada año me cambian las reglas de juego, eso es inseguridad jurídica, en fin, comienza a mirar y a evaluar todos esos aspectos y dice, ¿sabe qué? Yo me voy del país, pero desde afuera sigo atendiendo el mercado nacional, que es lo que está haciendo hoy en día la Mazda. La Mazda se fue de Colombia, dejó de utilizar o de generar empleo en el país, se radicó en México, allá genera todo el trabajo que quiera y desde allá manda los vehículos y sigue manteniendo el mercado en Colombia a unos costos más económicos. Entonces, no estamos siendo competitivos, no estamos siendo atractivos para el sector empresarial por ese tipo de situaciones. ¿Okay? Y en último lugar, somos un país que, digamos que hemos avanzado en cubrimiento a la población con servicios públicos. De 100 hogares, 96 tienen acceso a energía eléctrica. De 100 hogares, 86 tienen acceso a agua potable. De 100 hogares, 77 tienen acceso a un adecuado sistema de alcantarillado. Pero viene una cifra crítica y es que de 100 hogares, apenas 43 tienen acceso a Internet. Eso es cifra del 2018, ya para el 2023 esta cifra ha incrementado, ha llegado casi que al 60%, pero sigue estando corta, ¿ok? Y a eso súmele el hecho que se roban la plata para llevar Internet a los sitios más alejados de Colombia. Y de esos 100 hogares, apenas 67 tienen acceso a gas domiciliario. Es decir, todavía tenemos mucho terreno por mejorar. Si bien hemos avanzado, nos falta todavía demasiado. Entonces, digamos que en Colombia eh, se ha convertido en un verdadero problema el bajo cubrimiento de Internet y esto agravó aún más el manejo de la pandemia. Imagínense donde venga otra pandemia, ¿cómo vamos si todavía no hemos resuelto el tema del Internet en el país? ¿Para dónde vamos? Eh, y esta gráfica es bien importante, es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra la distribución del ingreso per cápita. ¿Qué es per cápita? Es el ingreso por hogar. Bueno, digamos que es por persona, pero por persona que conforma un hogar. ¿Ok? Por decir algo, si en su hogar son 4 personas y de esas 4 personas, 3 trabajan, entonces usted toma el salario del papá, el salario de la mamá y el salario del hijo mayor, lo suma y eso saca el promedio, es decir, lo suma y lo divide entre 3 y ese promedio es el ingreso per cápita del hogar. ¿Ok?
Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto, vuelvo y digo, esta es la foto a 2018. Eh, toda la información que hemos visto a lo largo de esta presentación, esa es una información que está calculada en promedios. Y los promedios resultan ser muy engañosos. Siempre digo que el promedio es un dato coqueto. ¿Por qué? Porque el promedio tira para el dato más elevado. Así sea el más corto. Por ejemplo, imagínense que tenemos, vamos a sacar el promedio de edad en el grupo. Entonces vamos a tener personas que hay dos personas que tienen 18 años, dos que tienen 20, tres que tienen 25, una que tiene 40 y dos que tenemos más de 50. Entonces, el promedio tiende a deteriorarse. ¿Por qué? Porque se tiende a ir a los extremos, ¿ok? Por eso el promedio no es la mejor medida para poder sacar una medida más certera cuando de datos económicos estamos hablando. Bueno, no solamente de datos económicos, cuando vamos a calcular algún dato, el dato más o la herramienta estadística que mejor o que es más acertada es la media aritmética, lo que se conoce como la media. Entonces, es con esa que deberíamos estar sacando los verdaderos cálculos, pero todo esto está hecho en promedios, con base en promedio. Y les repito, el promedio es muy engañoso. Y digamos que resulta ser todavía más engañoso y digamos que no han querido dar el salto, o sea, quitar el promedio y saltar a la media. ¿Por qué? Porque vivimos en un país con muchísima desigualdad y al manejar esos promedios, ahí no se capta la esencia ni la realidad del país, ¿ok? Por eso es que a ellos les conviene más seguir manejando los datos a nivel de promedios que a nivel de media, ¿ok? Entonces, dicho eso, digamos que en esta gráfica podemos observar cómo es que está la distribución de ingresos en el país. Y esta gráfica, digamos que se hizo tomando como base el nivel de ingresos de una familia. Y ese total, como les decía, de cuatro integrantes de una familia, tres trabajan. Entonces se suman esos tres ingresos, se divide por el número de personas que viven en ese hogar. Entonces digamos que hay, en el hogar son cuatro personas. De esas cuatro, tres trabajan. Y digamos que el papá gana 2 millones, la mamá gana 1.200.000 y el hijo mayor gana 1.200.000. Entonces, en total, están recibiendo 4.400.000. Y esos 4.400.000 se divide en el total de personas que integran ese hogar, cuatro personas. Entonces, casi que estamos diciendo que por persona se está recibiendo 1.100.000 de ingreso. ¿Ok? Esa es básicamente la cuenta que se hace. Entonces, se hizo, esta gráfica se calculó de esa manera y básicamente ya cuando se tiene ese dato, se obtiene esa variable denominada ingreso per cápita del hogar. Entonces ya sabemos que el ingreso per cápita del hogar, en el ejemplo que pusimos, es de 4.400.000, pero si lo dividimos entre cuatro nos da 1.100.000 por cada componente de ese hogar. Ahora, fíjense en los colores de la gráfica. Los colores dividen grupos de la población dependiendo de ese ingreso per cápita del hogar. Entonces, imagínense, aquí este primer segmento entre 0 y 117.605 pesos, que está el 7,2% de la población. Esto se considera población pobre extrema, el 7,2%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque o no tienen ingresos o digamos que los ingresos que percibe eh, en un mes es de 117.605 pesos. Imagínense en un mes una familia devengando máximo 117.605 pesos. Eso es lo que se ha logrado estimar, que son personas que están en pobreza extrema. Pero el otro dato, que es el 20%, es población pobre y se estima que una población pobre es la que está que devenga mensualmente entre 117.605 pesos y 257.433 pesos. Es decir, aquí estamos hablando del 27% de la población que recibe un ingreso de 0 a 257.000 pesos. Pero viene la población vulnerable. Es decir, esa población que en pandemia tendía o tiende, o bueno, en su momento
tendía a caer en pobreza o en pobreza extrema. Y esa población es del 39,8%, que son personas que devengan por familia, por integrante de la familia, entre 257,000 pesos y 609,000 pesos. ¿Ok? El 39%, es decir, entre pobre extrema, pobre y vulnerable, tenemos el 40, el 60, el 67% de la población está en esa categoría. En este tipo de rango, el 67% de la población está o es pobre extrema, o es pobre, o es vulnerable. El 67% de la población. Y el otro saldo que nos falta, el 30,8% de la población, es personas que dentro de un hogar devengan entre 609,000 pesos y 3,045,000 pesos. Ese es el 30% de la población, pero mire que cada vez va bajando esa curva. O sea, cada vez es menor las personas que logran llegar a este dato de 3,045,000 pesos. Muchos están en 700, en 800,000, en 900,000, en 1,000,000, 1,100,000 y así sucesivamente hasta llegar a los 3,045,000 pesos. ¿Sí? Esto es el 30,8% de la población, que es lo que básicamente se conoce como la clase media. Clase media que, si se dan cuenta, el grueso de esta población tiende a caer en temas de vulnerabilidad, y ya cuando usted está en vulnerabilidad es muy fácil que caiga en pobreza o en pobreza extrema. ¿Ok? Entonces, esa es la criticidad de esta gráfica. Y se contempla que la población es de clase alta, y más o menos el estimativo es que es el 2,4% de la población, personas que ganan entre 3,045,000 pesos o más. Eso es clase alta. ¿Ok? Entonces, si usted en su hogar está devengando más o menos esa cifra, considérese como clase alta. ¿Ok? ¿Qué tan bueno es eso? ¿Qué tan malo? No lo sé, pero pues digamos que son las cifras y esto es lo que nos muestra esta gráfica, una gráfica muy diciente, una gráfica que nos da otra perspectiva de la situación económica en nuestro país. Esto ya es más como temas de indicadores de desigualdad, en donde nos dice que por país se estima que un país tiene un mayor nivel de desigualdad cuando el 10% más rico de la población gana más que el 10% más pobre. Y así Bolivia gana, el 10% más rico gana 94 veces lo que gana el 10% más pobre. Entonces, el país más desigual en ese momento era Bolivia. ¿Seguía quién? Colombia y Honduras. ¿Sí? En donde el 10% más rico de la población ganaba 60 veces más lo que gana el 10% más pobre. Imagínense ese grado de desigualdad tan alto. Y usted me dirá, pero Alex, es que desigualdad hay en todo lado, en los países más ricos hay desigualdad, y sí, tiene que haber desigualdad, ese es un dato que tiene que existir. Pero mire que cuando comparamos los países, digamos que las economías más bollantes en nuestra región, entonces medimos a Colombia con Argentina, con Chile, con Perú, con México, con Brasil, y nos comparamos también ahí de paso con Estados Unidos, con Uruguay y con España, y encontramos que el 10% más rico de Colombia es 60 veces más rico que el 10% más pobre. Y con eso, y midiéndonos con países más ricos, mire que en Argentina apenas el 10% más rico gana 31 veces lo que gana el 10% más pobre. En Chile, 26 veces. Perú, 26 veces. México, 21 veces. En Brasil, 16 veces. Es decir, entre más bajo es este número, indica que hay menor grado de desigualdad. Y entonces mire lo que pasa en Estados Unidos. 18 veces. El 10% más rico gana 18 veces lo que gana el 10% más pobre. En Uruguay, el 12%. Y en España, ni qué hablar, el 10% no, sino el 10% más rico gana 10 veces lo que gana el 10% más pobre. ¿Okay? Eso es lo que nos mide la desigualdad. Pero hay un coeficiente mucho más efectivo, mucho más eficiente, se llama el coeficiente Gini,
que mide con mucha más certeza la desigualdad. Y echando mano de ese coeficiente Gini, encontramos que Colombia existe un 50% de desigualdad, que en Argentina el 41%, en Chile el 44%, en Perú el 42%, en México el 45% y en Brasil el 54%. Y aquí ya entramos a desglosar un componente muy importante para nosotros y es el presupuesto general de la nación. ¿De dónde viene la plata que necesita el gobierno para sacar adelante sus proyectos? Entonces, digamos que el presupuesto lo conforman unos ingresos y unos gastos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos básicamente se dividen en dos partes, en unos ingresos corrientes y en unos recursos de capital. ¿Ok? Así está conformado los ingresos. Esos ingresos corrientes se clasifican en ingresos tributarios, en ingresos no tributarios y en otros aportes. Y los recursos de capital se clasifican en recursos del balance, en recursos del crédito y en establecimientos públicos. ¿Okay? Esa es la estructura de los ingresos del presupuesto general de la nación. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de ingresos, corrientes y recursos de capital. Y cada uno de ellos se divide en tres componentes. Ingresos corrientes en tributarios, no tributarios y otros aportes. Y recursos de capital en recursos del balance, del crédito y en establecimientos públicos. Miremos con más detenimiento los ingresos corrientes, que se clasifican entre tributarios, no tributarios y otros aportes. Entre tributarios tenemos los impuestos directos y los indirectos. Entonces aquí tenemos el predial, vehículos, industria y comercio, juegos, publicidad, IVA, en fin, todo lo que se le pueda ocurrir a nivel tributario, sea directo o sea indirecto. Todo eso viene a parar a esta gran bolsa que se llama ingresos corrientes tributarios. Pero también tenemos los no tributarios. Y dentro de los no tributarios están las tasas y derechos, las multas, las contribuciones y las transferencias. ¿Ok? Y aquí cada una de ellas. ¿Listo? Y vienen los otros aportes que se clasifican en aportes de índole nacional y departamental. ¿Ok? Estos son todos los ingresos que percibe la nación. ¿Y cuáles son los recursos de capital que también son ingresos? Los recursos de capital básicamente se conforman se dividen en unos recursos del balance, que son básicamente ese superávit fiscal que generan las empresas del Estado, hagan de cuenta Ecopetrol, Banco de la República, todas estas empresas generan unas utilidades, eso es lo que se llama recursos del balance, cancelación de reservas, recuperación de cartera, rendimientos financieros, venta de activos, donaciones, etcétera. Todo eso hace parte de recursos del balance. Pero también tenemos lo que generan los establecimientos públicos. Los establecimientos públicos desempeñan un objeto social y por ese objeto social cobran. Y eso genera una utilidad. Entonces, vienen los ingresos vía establecimientos públicos por cuenta de rentas propias o por recursos de capital. ¿Ok? Y vienen unos recursos del crédito, que este es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque cuando no nos alcanza la plata en el presupuesto general de la nación, ¿qué hacemos? Nos endeudamos, ¿sí? Y el salir a endeudarnos es, primero, buscar dentro del mercado nacional dónde conseguimos la platica para suplir ese faltante que tenemos. Pero cuando no nos alcanza, y bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno básicamente? Va y le golpea la puerta a los fondos de pensiones. Y les dice, chinitos lindos, ¿se acuerdan que yo a ustedes los llevo en la buena, que yo a ustedes los llevo bien, los consiento y todo esto? Entonces, mis amores lindos, ustedes por ley tienen que comprarme el 30% de los bonos que yo como Estado emita. Eso se llaman bonos de tesorería. Esos bonos los compran o los adquieren los fondos de pensiones. Entonces compran todos esos bonos que emite el gobierno, que es deuda. El gobierno ahí se está endeudando porque le está diciendo, mire, cómprame estos 30 billones de pesos en bonos y yo le pago una tasa de interés del 5% efectivo anual. Entonces ahí ya tiene que devolver el capital más los intereses, pero es un mecanismo de financiación. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es el primer recurso al que echa mano el gobierno nacional, pero cuando se le acaba, cuando ya los fondos de pensiones no le pueden comprar más, le dicen, señor gobierno, hasta aquí llegamos, porque la ley nos impide seguir comprando,
entonces ya le toca a usted que salga a otro tipo de mercado. Puede ser a la bolsa de valores, eh, pero cuando no se alcanza a recoger esa plata dentro del país, tiene que salir a endeudarse en el exterior. Y en el exterior uno se puede endeudar de dos maneras. Con los entes multilaterales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, etcétera, ese tipo de entidades le dicen, mire, yo tengo plata, ¿sí? ¿Por qué tengo plata? Porque los países, las potencias económicas mundiales le dan al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al BID, le dan una cantidad de recursos para que esos bancos lo administren. ¿Cómo lo administran? Pues básicamente toman los proyectos que tienen los países que están necesitando financiación. Entonces, por ejemplo, Colombia dice, mire, yo necesito eh, sacar adelante Hidroituango. Entonces necesito 30 millones de dólares. Ok, no, 30 millones de dólares no es nada. 3.000 millones de dólares. Entonces, eh, va al Banco Mundial y le dice, mire, señor del Banco Mundial, es que yo tengo este proyecto y este proyecto me va a generar plata y yo voy a vender energía y voy a hacer y deshacer. Y le dice el Banco Mundial, ok, listo. Entonces, el Banco Mundial, que no es bobo, saca su calculadora y comienza a hacer cuentas. Dice, ah, ok, esto, entonces 5 y 4, 9, llevo una, y comienza a hacer todas las cuentas y le dice, señor presidente, mire, me da pena con usted, pero las cuentas no me dan. Y no me dan, ¿por qué? Porque es que, si bien es cierto, usted me va a tener que pagar una cuota mensual de tanto, no le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque es que usted tiene subsidiada la gasolina, usted da subsidios por doquier, subsidio al adulto mayor, devolución del IVA, todo ese tipo de subsidios. Y aparte tiene subsidiado los servicios públicos y eso pues digamos que eso le cuesta al país. Entonces le dice el Banco Mundial, mire, yo le presto la plática, pero quite todos los subsidios a los servicios públicos. Si no, usted no va a tener cómo recaudar lo que me tiene que pagar y va a quedar mal conmigo. Y yo no le puedo quedar mal a los países que me están dando el dinero porque van a decir que yo soy un mal gerente. Entonces, yo le presto la plática, se la presto a muy baja tasa de interés, casi nula, y usted quita los subsidios a los servicios públicos. O sube la edad de pensión. O reduce el nivel de aportes que le va a dar a los pensionados más adelante. Entonces, son políticas antipopulistas, ¿sí? Que no le caen bien a nadie y eso hace que la gente se moleste con el gobierno de turno, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el gobierno que le fue a tocar la puerta al BID o al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial? Dice, no, hermano, muchas gracias, pues yo no voy a hacer eso, no voy a echar de enemigo a 50 millones de habitantes solo porque usted no me quiere prestar la plata. Entonces, se va a un banco comercial. El banco comercial le dice, ok, listo, usted me puede pagar, sí, me parece bien, no hay problema, le puedo prestar la plata al 18% efectivo anual. Imagínense, le estaban cobrando el 5, casi que el 3% efectivo anual las entidades, la banca multilateral, y ahora como no se pudo acoger a ese, le tocó a la banca comercial en donde le están cobrando tasas del 18% y en dólares. Entonces, definitivamente no hay bolsillo que aguante y esto es el mayor descalabro a nivel de presupuesto que tenemos hoy en día, los recursos del crédito. ¿Ok? Bien. Esta es la foto de todos los ingresos, ¿sí? Los corrientes y los recursos de capital, cada uno con sus subdivisiones. Y ahora, como hay unos ingresos, pues, ¿en qué me voy a gastar la plata? Entonces, tengo que empezar a mirar, pues, cuál va a ser esa destinación que le voy a dar a ese rubro. ¿Sí? Entonces viene el gasto. Bueno, aquí me voy a salir porque es que tengo el dato del 2022, pero acá tenemos básicamente lo que es el presupuesto para el año 2023, ¿ok? Presupuesto general de la nación, cifras en billones de pesos. Entonces, básicamente lo que se aprobó de presupuesto para este año 2023 fue 405 billones de pesos, 405.6 billones de pesos. Y básicamente, ¿en qué se distribuyen? 250 billones de pesos en gastos de funcionamiento, ¿sí?
Eh, esto aquí, creo que me devuelvo más bien. Entonces, 250 billones en gastos de funcionamiento, en gastos de personal, 44 billones de pesos, en adquisición de bienes y servicios, 11 billones, en transferencias. ¿Qué son transferencias? Eh, los departamentos y los municipios recaudan por IVA, bueno, no recaudan. Digamos que dentro de esas ciudades o dentro de esos municipios habitan personas que pagan IVA, que pagan declaración de renta, pero esos impuestos, como los está recaudando la DIAN, todo llega a una sola bolsa a nivel nacional, la DIAN. Pero la DIAN que dice, ok, entonces, ¿qué le corresponde a Cartago? Cartago pagó tanto por impuesto de renta, entonces le transfiere esos recursos a Cartago diciéndole, Chinito lindo, usted recogió 1 billoncito de pesos por tema de renta, entonces yo se lo voy a devolver para que usted lo gaste y comience a ponerle límites, en temas de educación y en temas de salud. Usted no me puede gastar esa plata en otras cosas. Que es que yo voy a hacer un puente y es que yo voy a hacer una biblioteca, cero. Olvídese, esa plática que le estoy haciendo vía transferencia, usted no la puede tocar. ¿Ok? Y así sigue. Mire, por ejemplo, el Sistema General de Participaciones, que es todo lo de las regalías, que eso era un gran problema que tenía el país. ¿Por qué? Porque las empresas que estaban pagando esas regalías le pagaban directamente al gobierno que estaba en ese departamento o en esa ciudad y le decía, ok, yo le doy a usted las regalías y usted invierta eso en lo que quiera. Y por lo general eso se lo robaban de frente. ¿Qué hizo el gobierno Santos? Dijo, no más, esa guachafita se acaba, yo voy a recoger, ustedes, señores empresarios, me van a pagar a mí, gobierno central, esas regalías y yo la voy a distribuir en cada uno de los municipios y de las ciudades, dependiendo el nivel de necesidades que cada uno tenga. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, digamos que esta es una foto de los gastos, cómo se está gastando el país y en qué se está gastando más la plata. Entonces, pago de mesadas pensionales, mire, 56 billones de pesos, ¿sí? Aseguramiento en salud, 32 billones de pesos. Universidades públicas, 5 billones. Procesos electorales, 1,4 billones. En fin, así siguen. Mire, en deuda tenemos que destinar 78 billones de pesos, solo para poder cubrir las obligaciones que tenemos con otras entidades en el exterior. 78 billones de pesos. ¿Ok? Entonces, pues digamos que con todo ese nivel de gastos, pues el tema se vuelve complejo para la nación. ¿Ok? Eh, aquí viene, voy a abrir este otra vez. A ver si... bueno, aquí viene la otra distribución de los gastos. Y mire que aquí viene algo, el FEPEC, el Fondo de Estabilización de Combustibles, 19 billones de pesos se destinaron, pero el hueco fiscal que hay solamente por ese subsidio a la gasolina es del orden de 30 billones de pesos, ¿ok? Que es muy alto, ¿sí? Pero en gran medida esto se debe a que el gobierno Duque, cuando le tumbaron la reforma tributaria, le dio miedo de empezar a subir a la gasolina, porque me hacen otra protesta social, porque esto se alborota, porque voy a quedar mal, etcétera, etcétera. Entonces le dio miedo y no subió eso y dejó que el subsidio a la gasolina siguiera y siguiera y siguiera subiendo hasta generar ese gran hueco fiscal que hoy en día está del orden de los 30 a los 34 billones de pesos. ¿Ok? Que gracias a lo que ha venido incrementando el precio de la gasolina, pues se ha logrado ir disminuyendo, pero de todas formas todavía falta muchísimo por disminuir ese déficit fiscal que tenemos ahí. Y es que específicamente, y hablando de ese subsidio a la gasolina, ese es el subsidio más regresivo que existe. ¿Por qué? Porque le estamos subsidiando la gasolina a personas de estratos muy altos. Entonces fácilmente llega una persona con una camioneta y se supone que ya debería tanquear con gasolina extra, pero lo está haciendo con gasolina corriente y esa gasolina viene subsidiada. ¿Ok? Y al lado se le parquea el de la motico, que todos los días sale a trabajar, a repartir sus domicilios y tiene que recargar también su moto con gasolina. Ambos están recibiendo subsidio.
cuando el de la camioneta no tiene por qué recibir subsidio. No tiene por qué hacerlo, ¿sí? Porque él es de clase alta, porque tiene los medios, porque tiene los mecanismos para poder pagar un precio pleno de la gasolina. Mientras que si hay que subsidiar al de la gasolina o incluso hay que subsidiar el servicio público, porque ahí es por donde más se moviliza gente, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que hay que apuntar, ¿sí? Pero, pues como ya vemos, el déficit fiscal es demasiado alto y pues de esa manera no nos, digamos que no hay bolsillo que aguante. Aquí viene mucho más discriminado, los 405,6 billones de pesos. Digamos que el 18% se destina al pago de deuda pública, 13% se destina a Hacienda, 12% se destina a salud, 14% a educación, 9% a trabajo, 7% a otros sectores, 4% a temas de prosperidad social, 2% a temas de vivienda, 2% a rama judicial, 3% a policía, 4% a transporte, 8% a defensa, 2% a minas y energía, 1% a fiscalía y 1% a la justicia. Ese es más o menos los rubros en los cuales se está gastando esa, eh, ese presupuesto general de la nación. ¿Ok? Entonces, eso como para darles contexto de todas estas cifras que estábamos viendo. Y aquí viene algo muy importante, y con esto yo creo que vamos terminando, y es lo verdaderamente relevante que resulta ser esta gráfica. Entonces, que esto es lo que ya llamamos el punto de quiebre. Básicamente acá, lo que estamos viendo es una gráfica de Osorio y Pérez Reina, en el año 2021 la elaboraron, y aquí, bueno, básicamente, acá lo que estamos viendo es que la línea punteada me representa el gasto que está teniendo el país y la línea continua representa los ingresos tributarios. ¿Para qué? Para suplir ese nivel de gastos. Pero entonces mire que la línea punteada siempre está por encima de la línea continua. Es decir, son más altos los gastos que los ingresos tributarios. Imagínense que esto es una foto que se tomó de 1960 a 2015, y en ese lapso de tiempo se logró identificar que eh, muchos de digamos que aquí en 1960 el gasto estaba, como dice Petro, despiporrado, estaba muy por encima de los ingresos, y llega un momento en el que se equilibran, o sea, se tocan las dos líneas, tanto la del gasto como la del ingreso, es decir, no hay exceso, pero no estamos quedando endeudados, ¿ok? En este lapso de tiempo, ¿qué se hizo? Colombia decidió imprimir dinero. Decirle al Banco de la República, que era una entidad que le hacía caso al gobierno y le decía al gobierno de turno, oiga, haga un favor, tengo un desfase fiscal, entonces imprímase ahí tantos billones de pesos. Y esa plata, que salía de la nada, se la inyectaban a la economía. Y estábamos bien por un tiempo, un par de años, ¿sí? Y luego volvía y se disparaba el gasto fiscal. Bueno, el gasto del gobierno nacional central se subía y los ingresos seguían estando por debajo. Entonces llega otro momento en la historia en donde el gobierno dice, señor Banco de la República, hágame un favor, imprima dinero, y viene este crecimiento acá, en donde entra ese dinero a la economía, logra suplir los gastos, queda un margen de utilidad y vuelve al poco tiempo y se dispara otra vez el gasto público. Y mire, donde quedan los ingresos tributarios, aquí hubo una alza a nivel de impuestos, que fue algo que hizo el ministro Junquito en su época, pero que no alcanzó a equiparar el nivel del gasto. Entonces, ¿qué se hizo? Otra impresión de dinero y se la inyectaron a la economía. ¿Para qué? Para que alcanzara a tener este tope en donde los ingresos fueran superiores a los gastos. Pero eso gracias a impresión de dinero, que todos ustedes y yo sabemos que esto genera inflación. ¿Ok? Y luego viene un hito muy importante en la historia de Colombia, y es que en 1991 se crea la nueva constitución política del país y genera este pico. ¿Qué significa ese pico? Que a partir de la implementación de la nueva constitución política del país,
digamos que el gobierno nacional adquirió muchos más deberes que derechos, es decir, más deberes para con la sociedad y eso hizo que se disparara el gasto público muchísimo más por encima que el nivel de ingresos tributarios, que si bien es cierto han venido incrementándose y gracias a que en 1991 en la Constitución Política se decretó que el Banco de la República era independiente, gracias a eso el Banco de la República no volvió a imprimir más dinero, no le volvió a hacer caso al gobierno de turno y frenó esa llave, cerró la llave de impresión de dinero de la nada y se la inyectaron a la economía. Eso ya es cosa del pasado. No se volvió a imprimir dinero. Pero eso hizo que el gobierno tuviera que buscar otro tipo de fuentes de financiación para poder seguir recibiendo ingresos tributarios a partir de 1990 para poder de alguna manera suplir el nivel de gastos que siempre va a estar por encima. Es decir, nuestro presupuesto general de la nación nunca alcanza, nunca. ¿Por qué? Porque gastamos más de lo que nos ingresa. Esa es la triste historia. Y muchos de estos gastos se dispararon, ¿por qué? Por la nueva constitución política del año 91. Y también, pues gracias a que el Banco de la República deja de ser dependiente del gobierno, toma el grado de independencia que necesita, se dedica a temas de política monetaria y fiscal y evita volver a imprimir dinero de la mano. ¿Okay? Conclusiones de esta gráfica. Aumento del gasto sin precedente luego de la constitución del 91. Mire cómo se dispara el gasto. Eh, el gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron a la misma tasa. Hubo crecimiento de recaudo tributario, pero no a la misma tasa de la forma en que estábamos gastando. En la década de los 60, 70 y 80, el déficit que había fiscal se pagó con impresión de dinero, con emisión de dinero por parte del Banco de la República. Y como cuarta conclusión, luego de 1991 el déficit se ha pagado con deuda doméstica y en menor medida con deuda extranjera. Es decir, esos déficits que siempre quedamos en nuestro presupuesto, lo tenemos que salir a pagar, a cubrir con deuda, o sea, salir a endeudarnos dentro del país o fuera del país. ¿Ok? Y en términos de déficit fiscal y deuda, ¿cómo estamos? Eh, Mire cómo ha venido creciendo. Bueno, aquí hay algo que hablar bien importante de la regla fiscal en Colombia. De esto yo creo que ustedes han escuchado hablar muchísimo a muchos economistas y tributaristas. La regla fiscal en Colombia se implementó gracias a la ley 1473 de 2011, pero empezó a regir apenas en enero del 2012. ¿Qué es la regla fiscal? Es esa regla que busca garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica del país al establecer unas metas de déficit. Es decir, un gobierno no se puede endeudar más de lo que diga la regla fiscal. ¿Ok? No es un mandato, no es una ley, pero digamos que sí es muy mal recibido cuando un gobierno no le hace caso a la regla fiscal. Entonces, eso genera incertidumbre política, los inversionistas les da miedo, en fin, comienza a moverse el mercado económico de un país. Y digamos que la deuda del gobierno nacional central, medido como porcentaje del PIB, indica que a nivel de deuda bruta en el año 2015 teníamos 44.6% del PIB, ¿sí? Y pues yo le puedo decir, miren, como dicen las mamás, como dicen las mamás, eso que dicen que consuelo de muchos, consuelo de tontos, bueno, algo así. Perdón por siempre salgo con los mismos dichos y se me olvidan. Pero básicamente hay países que están peor. Japón tiene un nivel de endeudamiento del 150% del PIB. Colombia lo tiene al 2015 en el 44.6%. Eso no indica que, no, entonces sigámonos endeudando. No, tenemos que bajar el nivel de deuda. ¿Ok? En el 2016, esa deuda subió un punto porcentual, subió al 45, en el 2017 al 46, pero eso se ha hecho, se ha mantenido un nivel de endeudamiento apenas de un 1% del PIB gracias a la regla fiscal, porque la regla fiscal le dice al gobierno, usted no se puede endeudar en más de un 1%, en más del 2%, dependiendo de las cuentas que haga. Entonces, eso es bastante sano, eso es bastante bueno para la economía del país
y bastante bueno para un gobierno que le hace caso a la regla fiscal. Entonces, mire que eso ayuda a mantener el nivel de endeudamiento más o menos controlado. En el 2018 se subió un poco más, del 46,4 saltó al 49,3, ¿sí? En el 2019 saltó al 50,3, pero ya en pandemia, aquí vuelvo y digo, como dice Petro, se despiporró, porque pasó del 2019 un nivel de endeudamiento del 50,3 al 64,8%. ¿Ok? 15 puntos porcentuales se nos subió el nivel de endeudamiento. Y había que hacerlo. Había que comprar vacunas, había que dar subsidios, había que generar algo de estabilidad mientras todos estábamos encerrados. Y pues digamos que ese nivel de endeudamiento, ¿por qué creció? Porque básicamente el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es el que crea la regla fiscal, le dijo al gobierno en su momento, le dijo, mire, ¿sabe qué? Yo me voy a hacer el loco. No le voy a poner trabas a usted frente a la regla fiscal ni le voy a decir cuánto se puede endeudar. Usted endeúdese en lo que tenga que endeudarse, pero saque al país de esta situación. Y le dieron carta abierta. Y claro, el gobierno ni corto ni perezoso comenzó a endeudarse y con eso, mira el nivel de deuda que tenemos hoy en día. 64,8% del PIB nacional. Para el 2021 subió al 65,2 y ya empieza a tratar de bajarse ese nivel de endeudamiento y se espera que en el 2030 esté llegando al orden del 55-56% del PIB. Pero eso es gracias a la regla fiscal en Colombia. ¿Listo? Y en términos de déficit fiscal y de deuda, ¿cómo estamos? Entonces, las metas del déficit, según el marco fiscal de mediano plazo del 2020, indica que en esta foto, mire cómo venía el déficit fiscal como porcentaje del PIB. ¿Qué es el déficit fiscal? Es, usted toma el presupuesto, por ejemplo, miramos aquí el presupuesto del 2012, lo toma y dice, ok, tengo tanto para gastarme y se gastó más. O sea, tengo tanto que me ingresa, pero se terminó gastando más. ¿Cuánto se gastó de más? 2,30% del PIB en ese año de ese presupuesto. A eso se le llama déficit. En el 2013, 2,30, en el 2014, 2,40, en el 2015, 3%, en el 2016, 4%, y ahí empezó a bajar, a bajar, a bajar, y volvió en la pandemia y se subió a 7,8%. Y en el 2021 subió a 8,60% el nivel de déficit de cada presupuesto de cada año. ¿Ok? Entonces, déficit es el descuadre que yo tengo cada año. ¿Ok? Deuda es la sumatoria de todos estos déficits. ¿Ok? Todo esto es lo que se le llama deuda. Cuando yo tomo y sumo todos estos déficits, lo acumulo en un solo término que se denomina la deuda pública. Si usted mira en un solo año, va a encontrar que eso es un déficit porque lo estamos viendo por año. La deuda es el total de lo que nosotros nos estamos endeudando, eh, digamos, lo que se endeuda un país. ¿Ok? Y a pesar que la regla fiscal fue creada en el año 2012, la deuda ha seguido creciendo, en parte por la depreciación del peso, y se estima que crecerá aún más por tema de la pandemia. Entonces, miren cómo está. Déficit fiscal. Recuerde, déficit es el descuadre que yo tengo año a año en el presupuesto. Entonces, para el año 2000 tenía un descuadre del 5%, para el año 2002 un descuadre del 5,1%, luego lo lograron bajar a 4,7% y así ha venido, luego logró bajar en el 2004 al 2008, logró bajar ese déficit a temas del 2,5%, volvió y se disparó para el 2010, ¿sí? Y así ha venido bajando y subiendo, y en época de pandemia, mira hasta dónde subió el nivel de déficit, hasta llegar a ubicarse en el 8,6%. Pero mire que el comportamiento de esta gráfica de déficit fiscal tiene casi que la misma dinámica que la gráfica de la deuda fiscal. Deuda es el total de todas estas deudas chiquititas, de estos déficits. La sumatoria de todos esos déficits me da la deuda fiscal. En 1995, mire cómo arrancó la deuda y empieza a subir y sigue subiendo, llega al 40% del PIB, baja un poquito, vuelve y sube al 40%. Aquí a partir del año 2003 comienza a descender el nivel de endeudamiento y llega por allá en el año 2008 a rozar apenas el 20%
del PIB nacional, y de ahí en adelante vuelve y se comienza a crecer al 21, vuelve y baja al 20,5, empieza a subir a partir del año 2012, sigue subiendo por la crisis petrolera, vuelve y se trata de estabilizar y gracias a la pandemia vuelve y se dispara. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa y cómo las gráficas entre déficit y deuda son muy similares. Y esto ya para terminar, esta es básicamente la gráfica que nos muestra cómo cuando hay impresión de dinero y se le inyecta ese dinero a la economía, ese dinero que hace genera inflación. Entonces mire que en el año de 1965 hubo una impresión de dinero, se disparó el nivel de ingreso, logramos cubrir el déficit fiscal que teníamos, pero precisamente en esa época hubo un disparo de la inflación que llegó hasta el borde de del 33%, ese tope de inflación. Luego, por allá en la década de los 70, del 73 al más o menos al 80, tuvo unos picos muy altos, muy elevados de inflación y fue cuando se volvió a imprimir dinero en el país. Esto generó datos inflacionarios entre el 26%, llegando a topes como el 28% de inflación. Y la última, que fue la última emisión de dinero que se hizo allá en 1990, generó un pico inflacionario de más o menos el 32%. A partir de la implementación de la nueva constitución y de la independencia que dan al Banco de la República, no se vuelve a imprimir dinero y mire que la inflación comienza a caer. ¿Sí? Todo esto es la inflación que cayó casi que a un 3% en el año 2020. Pero gracias a la pandemia volvió y se disparó. Entonces, mire que cómo esta gráfica de la izquierda se relaciona con la gráfica de la evolución de la inflación, gracias a qué? Al impacto que tuvo la impresión de dinero en nuestro país. ¿Okay? Entonces, cuando la inflación empieza a descender a raíz de la Constitución del 91, cuando el Banco de la República adquiere su independencia y empieza a restringir la emisión de dinero. Eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Nos gastamos la hora y media exactica. Eh, no sé si de pronto tienen alguna inquietud. Sé que de pronto es mucha información, sé que hay mucho dato, pero es importante conocer estas cifras para poder entender por qué el gobierno nacional necesita del pago de impuestos. ¿Ok? No sé si tienen alguna inquietud, si ya se me durmieron o qué pasó. No, profe. ¿Todo bien? No, profe, todo muy claro, gracias. Perfecto, Fabián. Gracias, Patricia. Entonces, listo, ahorita les publico el video para que lo puedan estudiar con más calma, porque aquí salen preguntas para el examen, ¿listo? Es como para que lo tengan presente, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces, pues no es más, les agradezco mucho la asistencia y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Gracias, profe, Gracias, igualmente. profe, igualmente. A ustedes, cuídense, que estén muy bien.